Estamos de regreso en semana 24 para mirar más allá de nuestras fronteras lo que va a pasar en 3 días más. 3 días más, el próximo miércoles 20 de enero, el cambio de mando en los Estados Unidos. Para eso, tomamos contacto remoto con nuestra analista internacional académica de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, a quien ya saludo. ¿Cómo te va, Paulina? Buenas tardes. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Crece, dicen mucho, la tensión, crece el número de militares, de guardias que van a estar desplegados en los diferentes estamentos o edificios más importantes de ese país a puertas, Paulina, del cambio de mando, de la asunción de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, y además saber qué es lo que podría pasar de aquí al miércoles con el todavía presidente Donald Trump. Tal como tú señalas, la tensión aumenta. Esto es inédito en los Estados Unidos. Recordemos que esta es la segunda vez en la que un presidente no asiste al cambio de mando, pero la primera vez fue a fines del siglo XIX. Por lo tanto, hay una tradición en los Estados Unidos que además tiene una serie de ritos que cumplir, en los cuales esta vez ninguno de ellos se va a poder realizar porque, bueno, por la tosudez de Donald Trump de continuar negando el triunfo de Biden. Y además ahora con la interposición y aprobación por parte de la Cámara de Representantes de lo que es el juicio político o impeachment. Se ha desplegado el ejército de una manera impresionante. He visto imágenes y personas que están en Washington, D.C. que me cuentan de cómo está la seguridad. Y eso es evidentemente muy lejos de lo que había sido estos cambios de mando. Antes los riesgos que habían siempre en ceremonias como esta decían relación más que nada con el terrorismo, sobre todo con el terrorismo islamista en realidad, y que por eso últimamente en los últimos cambios de mando vimos que habían unos vidrios de protección, pero siempre pensando en un enemigo externo, un terrorista externo que pudiera atacar, que pudiera comprometer la seguridad la seguridad nacional o la seguridad de las autoridades, pero hoy día el escenario se está pensando en un terrorista interno o un enemigo interno que pudiera alterar esta ceremonia y, como te digo, con muchos rituales que no se van a cumplir. Paulina, tú lo decías a la pasada, pero el mismo día del cambio de mando es muy probable que comience en el Senado el impeachment contra el todavía presidente Donald Trump, en un proceso que dicen muchos podría comenzar el miércoles, pero que podría terminar en un par de semanas más, y que de prosperar inhabilitaría justamente a Trump de poder presentarse en una candidatura presidencial. ¿Cómo se ve ese escenario? Tomando en cuenta además que hay una historia recientemente pasada de lo que ocurrió en la Cámara de Representantes, donde algunos republicanos apoyaron incluso este juicio político contra Trump. Mira, es bien interesante lo que pueda pasar con este impeachment, porque, bueno, ya sabemos que va a ser no para destituirlo, porque va a ser con posterioridad al cambio de mando. Por lo tanto, lo que tiene por objetivo primero es atribuirle responsabilidad política, y el cargo es por incitar a la insurrección. Ese es el cargo específico por el cual se le acusa. Y el objetivo tendría, además de hacer efectiva esta responsabilidad política, la otra consecuencia es inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos, y eso incluiría que se pudiera presentar en 2024 como presidente de los Estados Unidos. Ese es un escenario claro de lo que implica el impeachment. Ahora se requiere 2/3 del Senado, lo que significaría 17 votos de senadores republicanos, lo que también es un número bastante alto para poder conseguir. Hay algunos que ya han señalado que sí van a votar a favor, pero el número es alto. Y además hay otro riesgo que también se está poniendo encima de la mesa, porque en el caso de ser finalmente aprobado el impeachment y que Donald Trump no se pudiera presentar en 2024, claramente Trump lo va a usar, se va a victimizar, va a plantear de que dónde está la democracia en los Estados Unidos, que no le permite a él volver a presentarse. Hay un 70% de republicanos que todavía creen que les robaron las elecciones. Entonces, si sumas que creen que le robaron las elecciones y al mismo tiempo que no lo dejan postular, la radicalización de algunos sectores puede ser aún muchísimo mayor. ¿Paulina? Y eso también...
Sí, ¿me Sí, escuchas? sí, te escucho perfecto. Lo que pasa es que quería agregarte algo. Tú dabas el porcentaje de cuántos son los republicanos que efectivamente apoyan a Trump, y lo decíamos la semana pasada, también hay un 45% de ellos que avalaba lo que pasó con la toma del Capitolio. Y hoy día venía hablando en la prensa el académico y autor del libro Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky, que él decía que efectivamente puede ser demasiado riesgoso prohibirle candidaturas a Trump en este proceso, y él daba una cifra a propósito de los números, que entre el 30 y el 35% de los ciudadanos estadounidenses, de los ciudadanos de ese país, está y apoya a Donald Trump. ¿Qué tan riesgoso puede ser esto? Bueno, eso es justamente lo que yo te señalaba, que ese es el riesgo de este impeachment. O sea, por un lado tú dices, oye, pero tal como lo dijo un diputado de la Cámara de Representantes, dice, bueno, si un presidente llama a la insurrección contra su propio país, y además que ahora hay información que incluso republicanos podrían haber estado días antes preparando a este grupo para que pudieran entrar al Capitolio con esa facilidad, renunció el jefe de seguridad del Capitolio. Entonces, se dice, bueno, ¿cómo no se va a poder ejercer la responsabilidad política? Por algo está el juicio político. Pero por otro lado, era lo que yo te señalaba, hay un riesgo en eso. Y el riesgo es que hay un 70% de republicanos que creen que les robaron las elecciones. Hay un porcentaje altísimo, como ese 45%, que están absolutamente de acuerdo con lo que ocurrió o que entienden, más que nada, lo que ocurrió en el Capitolio. Y esas son cifras que en el fondo le van a permitir a Trump plantearse como víctima, yo te decía, que van a poner en cuestión a la democracia en los Estados Unidos. Ya lo están haciendo por el hecho de haberle cerrado las cuentas de Twitter, de Facebook, de YouTube, de Snapchat y de todas las cuentas. Y él está diciendo, bueno, miren, ¿dónde queda la libertad de expresión? ¿Dónde queda? Entonces, al victimizarse y al haber un sector de los estadounidenses que creen que les robaron la elección, eso efectivamente puede ser un riesgo dentro de la sociedad de los Estados Unidos y que le va a costar mucho a Biden poder gobernar un país en el cual existen estos datos. Entonces, sin haber leído esa columna que tú me señalas, hacia allá yo apuntaba también con este riesgo de aprobar el impeachment. Sí, Paulina, quiero que hablemos también de Joe Biden, de cómo recibe este país, cuáles son sus principales desafíos, al menos en el corto y mediano plazo. Pero termina la era Trump, termina la era de un hombre que seguramente la historia, no sé si comparte o no, lo va a juzgar duramente. Rompió los códigos de la democracia, incitó a la violencia. ¿Tú crees que va a ser así recordado este periodo, independiente de lo que pase más adelante con el impeachment o el juicio político y la posibilidad, si la va a tener o no, de acceder a otra candidatura presidencial? Pero hoy día, como están las cosas, ¿cómo lo va a juzgar la historia? Yo creo que con bastante dureza, porque estamos hablando de un presidente, el único presidente que ha sido 2 veces sometido a juicio político. El primero, ya sabemos, a principios de enero del año pasado, fue rechazado y ningún republicano votó a favor. En cambio, ahora en la Cámara de Representantes 10 votaron a favor, y ahora en el Senado probablemente van a haber votos de senadores republicanos que también van a votar a favor de esta destitución. Va a entregar un país muy polarizado, radicalizado, sobre todo en el sector de la extrema derecha, que fueron aquellos que asaltaron el Capitolio, pero además con un país en el cual está enfrentando desafíos enormes, como es la pandemia, de la cual la mala gestión de la pandemia por parte de Trump es una de las razones por las cuales perdió también estas elecciones. Y en segundo lugar, Biden va a tener como desafío inmediato restablecer los lazos con principalmente los países aliados, una política exterior que tuvo Donald Trump, que si bien no tuvo intervenciones armadas en el exterior, a diferencia sobre todo de gobiernos demócratas, que tienen más intervenciones armadas en el exterior de las que tienen gobiernos republicanos, pero de todas maneras con lazos y con vinculaciones que definitivamente rompieron las confianzas con socios en el exterior, y para una gran potencia como los Estados Unidos es muy, muy importante. Pero Biden va a tener que concentrarse primero en lo interno, va a tener que reestructurar todo lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se llama Secretaría de Estado, en el caso de Estados Unidos, porque Trump tampoco nombró embajadores, no se preocupó de esa área, va a tener que haber una reestructuración ahí también.
entonces sí va a quedar en la historia como aquel presidente que tuvo 2 juicios políticos, donde donde el Partido Republicano finalmente giró hacia la ultraderecha, donde el Partido Republicano ya venía girando hacia la derecha, pero ahora ya derechamente a un populismo, y muy nacional populismo, que es el caso de Trump, y que, bueno, deja grandes desafíos para poder seguir, pero a pesar de eso, las instituciones de los Estados Unidos funcionaron, como lo hemos comentado otras veces, tanto los tribunales como el Congreso, incluso el vicepresidente, la vicepresidencia de Mike Pence fue fundamental en que esto no terminara peor de lo que ya está. Pero ahora vamos a ver qué pasa. He leído recién, antes de la entrevista, que según Bloomberg, le está costando incluso a Trump conseguir abogados para que lo defiendan en el juicio político, que ya muchos le han dicho que no. Entonces, esto va a ser luego. Y ahí ya demuestra que la figura del presidente, que hoy día tiene un 34% de aprobación en la última encuesta, una de las más bajas que tenía un presidente, a pesar de todo, creo que lo va a dejar en la historia no como la mejor administración, todo lo contrario, y con un gran desafío para Biden, que se va a transformar en definitiva en el presidente de la transición, porque Biden tiene súper claro que solo va a poder ejercer un mandato y no 2, como lo permite la Constitución si es que hay reelección, y aquí surge la figura de Kamala Harris como esta vicepresidenta que tal vez vaya a ser el relevo en 4 años del presidente Biden si es que hace una buena administración. Bueno, vamos a ver lo que pasa, pero ese mismo día entiendo que Donald Trump ya anunció que se va a ir a vivir a Palm Beach, ahí en Miami. Ese mismo día, miércoles, va a salir con destino a Miami. Paulina Astroza, muchas gracias por este contacto. Seguiremos de cerca lo que está pasando en los Estados Unidos. Por supuesto, el próximo día, miércoles, también con la asociación de Joe Biden. Tenemos un equipo además desplegado de TVN ahí en Washington. Gracias, Paulina, que estés muy bien y gracias por estar en Semana 24. No, gracias a ustedes, y el miércoles estaremos ahí también, porque ya sé que está desplegado el equipo. Ahí estamos en contacto. Que esté muy bien, Paulina. Gracias. Chao, Rodrigo. Chao, chao. Que esté bien.